Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Ninena Tre. Hoy resumiré y analizaré el libro Las 48 Leyes del Poder. Es una obra astuta y provocadora escrita por Robert Greene en colaboración con Jos Elfels, que explora las dinámicas complejas de control y la influencia en el ámbito humano, publicado en un contexto donde el poder es tanto ansiado como temido. Este libro se interna profundamente en la historia y extrae enseñanzas de la vida de personajes históricos, así como de filosofías antiguas que siguen siendo relevantes en el juego moderno de poder. Cada ley se presenta con ejemplos históricos minuciosamente seleccionados que demuestran la efectividad y a veces las consecuencias nefastas de su aplicación, desde la prudencia al manejar los talentos hasta la importancia de mantener cierto aire de misterio. Greene pinta un mundo donde el poder es el premio final y la astucia un medio necesario. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la importancia de nunca superar completamente al maestro. En la ley número 1, Greene presenta la idea clave de que superar a un superior puede tener consecuencias desastrosas. Este principio se basa en la importancia de la jerarquía y el respeto dentro de cualquier estructura de poder. A través de ejemplos históricos como el desafortunado destino de Thomas Cromwell con Enrique VIII, el autor subraya cómo superar a aquellos que están por encima de nosotros puede resultar en envidia y eventual derrocamiento. Este concepto se refuerza con la idea de que para ascender en la escala de poder, uno debe hacerlo con sutileza, permitiendo que el superior se mantenga en el pedestal mientras maniobramos hábilmente detrás de las cortinas. Una estrategia que permite la acumulación de poder sin provocar amenazas directas. En segundo lugar, la importancia de aprender a mantener a los demás en dependencia de uno. La ley número 3 se enfoca en la creación de una red de dependencias que asegure la lealtad y el control sobre los demás. Es un principio que sugiere que al ser una fuente indispensable de habilidades o conocimientos, las otras personas se encuentran atadas a nuestras capacidades y buen juicio. Greene argumenta que esta ley no solo incrementa nuestro valor en un grupo o una organización, sino que también crea una forma de seguro contra la traición y la deslealtad. El autor usa el ejemplo de Louis XII, quien orquestó sabiamente una corte donde todos los hilos llevaban a él, creando un entramado de dependencias que aseguraban su posición y reducían las oportunidades de insurrecciones. En tercer lugar, el poder de ocultar las intenciones. La ley número 3 enfatiza la estrategia de mantener ocultas las intenciones verdaderas para evitar que los oponentes saboteen tus planes. Greene destaca cómo un velo de misterio puede llevar a otros a subestimarte o malinterpretarte, ofreciendo así una ventaja táctica. Se comparten anécdotas de figuras como Bismarck y Colón, quienes mezclaron el arte del engaño para controlar la percepción de los demás y dirigir los resultados a su favor. Esto no solo aplica en política o en la guerra, sino también en negocios y relaciones personales, donde revelar demasiado puede ser perjudicial para alcanzar los objetivos propuestos. En cuarto lugar, la necesidad de hablar menos y decir lo que es necesario. En la ley número 4, el silencio es presentado como una poderosa herramienta de poder. Greene explora cómo, en muchas situaciones, hablar menos permite mantener una hora de misterio y evita exponer debilidades o planes. Este capítulo analiza cómo personajes como Louis y Martin emplearon esta táctica para mantener un control y respeto casi míticos. El hablar de forma concisa y significativa. Sugiere Greene, no solo fortalece la imagen de sabiduría y control, sino que también reduce las oportunidades de ser manipulado o traicionado basado en las propias palabras. Por último, la importancia de la planificación hasta el final. La ley número 29 trata sobre la planificación a largo plazo y el cálculo minucioso de cada movimiento. Este principio subraya la importancia de ver más allá del momento presente y diseñar una estrategia que considere los posibles finales y sus consecuencias. Greene usa el ejemplo de Napoleón y otros líderes militares para demostrar cómo una visión a largo plazo puede asegurar el éxito y evitar desastres no anticipados. Este capítulo enseña que, en el juego del poder, los resultados más exitosos son a menudo el fruto de una planificación meticulosa y una ejecución precisa.
En conclusión, las 48 leyes del poder es esencial para cualquier persona interesada en ganar influencia y navegar con éxito en el mundo competitivo del poder, ya sea en el ámbito empresarial, político o interpersonal. Robert Greene ofrece una guía profunda, a veces maquiavélica, que resulta indispensable para entender las sutilezas del juego del poder. El libro no solo es útil para quienes aspiran a alcanzar puestos de alta jerarquía, sino también para aquellos que buscan protegerse de las maniobras de poder en su contra. Leer este libro proporciona un conjunto de herramientas psicológicas y estratégicas que benefician a cualquier persona al aumentar su capacidad de influencia y protección en un mundo donde el poder es un elemento central de las relaciones humanas. Si deseas apoyar a Robert Greene, Just el Fez, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.